Bienvenidos un día mu DS a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestup y soy. Espero que genial, porque hoy tenemos un noticiu Superíndice 3N que bueno, agarraos que vienen curvas. Si sois tan fans como yo de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, este vídeo es para vosotros. Hoy vamos a hablar de un rumor que incendiando las redes sociales. Ande y Kerem podrán estar abriendo un restaurante juntos. Abu copyright y soudo bien. Un restaurante. Y no uno cualquiera al parecer. Los rumores apuntan a algo espectacular. Un concepto innovador, una ubicación superíndice 3N de ensueu más menos y por supuesto, la posibilidad de ver a nuestros actores favoritos interactuando con sus fans en un ambiente completamente diferente. Antes de que nos lancemos de cabeza a diseu más menos ar el menú y a imaginarnos CEU superíndice 3 Moserú, la decoración superíndice 3N, os recuerdo, como siempre, que os suscribo al canal si aún no lo hago copyright y hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre os traigo las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo, sobre todo de nuestras celebrities turcas favoritas. Venga, dadle al botoncito que no cuesta nada y me hago copyright y es muy feliz. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿De du superíndice 3 de sale este rumor? Pues bien, todo empezó superíndice 3 hace unos días cuando una cuenta de Twitter, conocida por tener buenas fuentes dentro de la industria del entretenimiento turca, publicó superíndice 3 un tuit bastante críptico. De algo como, dos nombres muy queridos del panorama turco N a punto de sorprender a todos con un nuevo proyecto empresarial. Y no tiene nada que ver con la actuación superíndice 3N. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Empezaron las especulaciones, las teorías. Copyright podrá ser. ¿Una lunea de ropa? ¿Una agencia de viajes? ¿Una productora? Las opciones eran infinitas. Pero poco a poco fue tomando fuerza la idea de un restaurante. ¿Por copyright? Pues bien, unos días después copyright ese del famoso tweet, empezaron a circular fotos de Ande y Kerem visitando diferentes locales en Estambul, acompau más menos a dos de aparentemente arquitectos y diseu más menos adores de interiores. Algunos de estos locales estaban ubicados en zonas muy exclusivas, con vistas impresionantes al bus superíndice 3 Esforo. Y además un camarero de uno de los restaurantes que visitaron, supuestamente publicó superíndice 3 en su Instagram una foto borrosa donde se ve a Ande y Kerem hablando con el dueño más menos del local. Aunque la foto era de baja calidad, muchos fans reconocieron a los actores. Por supuesto, todo esto podrá ser una simple coincidencia. Quizás estaban buscando un lugar para cenar, o queriendo invertir en algún local ya existente. Pero, vamos a ser sinceros, ¿cuántas coincidencias puede haber? Demasiadas piezas del puzzle parecen encajar a la perfección superíndice 3N. Pero, copyright tipo de restaurante podrá ser. Es donde empiezan las teorías muy locas, y también copyright en las muy divertidas. Algunos fans creen que será un restaurante de alta cocina turca, con platos tradicionales reinventados con un toque moderno. Otros apuestan por un restaurante de cocina internacional, con influencias de diferentes países. Y luego en los moods románticos, que sueu más menos han con un restaurante temático inspirado en la serie Senu con diéresis al cap, con platos que recuerden a los momentos mood SIQ superíndice 3 Nikous de Eda y Serkan. Imaginaos poder pedir un Edas especial, o un Serkan Surprise. Personalmente me encantaría que fuera algo diferente y original. Algo que reflejara la personalidad de Ande y Kerem. Quizás un restaurante con un ambiente relajado y bohemio, con música en vivo y una decoración superíndice 3N copyrightica. O tal vez, algo muy elegante y sofisticado, con una carta de vinos exquisita y un servicio impecable. La verdad es que sea lo que sea, estoy segura de que serú uno con diéresis copyright cito. Además la idea de poder ver a Ande y Kerem trabajando juntos en un proyecto fuera de la actuación superíndice 3N es muy emocionante. Imaginaos poder ir al restaurante y verlos supervisando el servicio, saludando a los clientes, o incluso cocinando al buen plato. Será una oportunidad única para conocerlos un poco y verlos en un ambiente relajado y cercano.
Por supuesto, hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Hande y Kerem, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena con mucha fuerza. Ahora bien, vamos a analizar un poco la posibilidad real de que esto suceda. Tanto Hande como Kerem son empresarios inteligentes y ambiciosos. Saben que su imagen es una marca poderosa y que pueden utilizarla para emprender nuevos proyectos. Además de ese, ambos han demostrado tener un gran interu copyright, ese por la gastronomía. Hande es conocida por ser una excelente cocinera y le encanta experimentar con nuevos sabores. Y Kerem, por su parte, es un gran aficionado al buen vino y a la buena comida. Por lo tanto, la idea de abrir un restaurante juntos no es tan descabellada como podrá parecer a primera vista. De hecho, podrá ser una excelente manera de diversificar sus carreras y de conectar con sus fans de una manera diferente. Además de ese, hay que tener en cuenta que Estambul es una ciudad con una escena gastronómica superíndice 3 mica muy vibrante y en constante evolución superíndice 3N. Abrir un restaurante exitoso en Estambul puede ser muy lucrativo, especialmente si se cuenta con el respaldo de 2 estrellas de la talla de Hande y Kerem. Pero, ¿les serán los desafíos a los que tendrán que enfrentarse? Pues bien, el mundo de la restauración superíndice 3N es muy competitivo y exigente. No basta con tener una buena idea y una buena imagen. También copyright N hay que tener una excelente gestión superíndice 3N, un personal cualificado y sobre todo, una pasión superíndice 3N por el servicio al cliente. Además de ese, Hande y Kerem tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N medio urtica y con las expectativas del público. Todo el mundo estará pendiente de su restaurante y cualquier error o fallo será amplificado por los medios de comunicación superíndice 3N. Sin embargo, estoy segura de que Hande y Kerem están preparados para afrontar estos desafíos. Son personas trabajadoras, perseverantes y muy profesionales. Y además de ese, cuentan con el apoyo incondicional de sus fans. En definitiva, la posibilidad de que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin abran un restaurante juntos es muy emocionante y, aunque aún no hay nada confirmado, hay muchos indicios que apuntan a que podrá ser una realidad. Así que estad atentos a mis superíndice 3 vídeos, porque os mantendré copyright informados de cualquier novedad que surja al respecto. Hemos repasado el origen del rumor, las posibles ubicaciones, el tipo de restaurante que podrá ser, el análisis de la viabilidad del proyecto y los desafíos que tendrán que afrontar Hande y Kerem. Menudo noticio superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Y por favor, dejadme en los comentarios qué copyright pensáis de todo esto. ¿Os gustaría que Hande y Kerem abrieran un restaurante juntos? ¿Qué copyright tipo de restaurante os gustaría que fuera? Quiero saber vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestra suscripción superíndice 3N me ayuda mucho a seguir creando contenido para vosotros. Os quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad. Que aún hay ese chismecito jugoso que analizar. No podemos quedarnos solo con la superficie. Vamos a sumergirnos a fondo en las entraumas menosas de este rumor. Para empezar, volvamos a la fuente original, esa cuenta de Twitter misteriosa. Q copyright N estu de true S de ese perfil. Pues, mis queridos chismosos, he estado investigando a fondo, porque para eso estoy, ¿verdad? Y he descubierto que esta cuenta, bajo el nombre de usuario Istanbul Insider, ha filtrado con anterioridad información superíndice 3N veraz sobre proyectos televisivos, romances secretos y hasta acuerdos comerciales en el mundo del espectáculo turco. Así que aunque no podemos tomarlo como una confirmación superíndice 3N oficial, hay que darle cierta credibilidad a sus palabras. Esta gente suele tener contactos muy bien ubicados dentro de las productoras, los estudios e incluso entre los propios representantes de los artistas. Son como espoas con acceso VIP a todo. Ahora centrémonos en esas fotos que circulan de Hande y Kerem visitando locales. He analizado meticulosamente cada píxel de esas imágenes, soy a su de dedicada,
y he podido identificar algunos de los lugares que visitaron. Uno de ellos, por ejemplo, es un antiguo Almacu Copyright N de especias en el barrio de Karaköy, una zona que se ha convertido en un hervidero de creatividad y vanguardia Gastronus Superíndice 3 Mica en Estambul. Este local tiene un encanto rústico y unas vistas espectaculares del Cuerno de Oro. Imaginen la puesta de sol desde Ayu mientras degustan un plato exquisito. Otro local que al parecer visitaron se encuentra en el distrito de Besiktas, concretamente en una calle peatonal llena de vida y ambiente bohemio. Esta zona es famosa por sus pequeños restaurantes con encanto, sus cafeterías con terrazas acogedoras y sus tiendas de artesanía. Este local en particular tiene un estilo muy moderno y minimalista, con grandes ventanales que dejan entrar la luz natural y una decoración superíndice 3N inspirada en el diseño escandinavo. Y luego está la joya de la corona, un local ubicado en una antigua mansión otomana a orillas del bus superíndice 3 Esforo. Este lugar es simplemente impresionante. La mansión ha sido restaurada con mucho cuidado y conserva su encanto original, con sus paredes decoradas con azulejos de Iznik, sus techos altos con molduras elaboradas y sus jardines exuberantes con fuentes y estanques. Este local grita lujo y sofisticación superíndice 3N por los cuatro costados. Ahora bien, centrémonos en ese camarero chismoso que publicó superíndice 3 la foto borrosa en Instagram. He intentado contactar con el Atrabu Copyright S de redes sociales, pero, hasta el momento, no he obtenido respuesta. Sospecho que o bien ha sido despedido por revelar información superíndice 3N confidencial, o bien ha sido contactado por los representantes de Ande y Kerem para que guarde silencio. En cualquier caso, el hecho de que la foto fuera eliminada de su perfil poco después Copyright S de ser publicada, a mi juicio, refuerza la idea de que algo se estuvo cociendo a fuego lento. Y ahora, vamos a la parte S jugosa, copyright tipo de cocina servir N en este supuesto restaurante. He estado hablando con algunos chefs turcos que conocen bien la escena gastronus superíndice 3 mica local y me han dado algunas ideas interesantes. Una de las opciones S probables es que se trate de un restaurante de cocina turca moderna, con platos tradicionales reinventados con un toque contemporáneo. Imaginen un manti ravioles turcos, relleno de cordero estofado con hierbas aromáticas y servido con una salsa de yogur y menta fresca. O un lamak pizza turca con carne de ternera picada, especias exóticas y una base crujiente de masa fina. Otra opción superíndice 3N que se baraja es que se trate de un restaurante de cocina mediterránea, con influencias de diferentes países de la región superíndice 3N. Imaginen un ensalada fat toast libanesa con pampita tostado, tomate, pepino, cebolla y hierbas frescas. O un hummus cremoso con tahini, zumo de limu superíndice 3N y aceite de oliva virgen extra. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un restaurante temu tico inspirado en Senu con diéresis al cam. Esta será la opción superíndice 3N S divertida y original. Imaginen un plato llamado Edas Roses, consistente en un pastel de rosas con crema de queso y pétalos de rosa confitados. O un plato llamado Serkans Space, consistente en un kebab de cordero a la parrilla con verduras asadas y una salsa de yogur picante. Pero aún hay S. He estado pensando en otros detalles que podrían hacer que este restaurante fuera un lugar único y especial. Por ejemplo, podrían organizar noches temáticas con música en vivo, degustaciones de vino y clases de cocina. O podrían crear un merchandising exclusivo con el logotipo del restaurante y la imagen de Ande y Kerem. Y ahora, vamos a la parte S importante, les serán los desafíos a los que tendrán que enfrentarse Ande y Kerem si realmente deciden abrir un restaurante juntos. Pues bien, como ya he mencionado antes, el mundo de la restauración superíndice 3N es muy competitivo y exigente. No basta con tener una buena idea y una buena imagen. También copyright N hay que tener una excelente gestión superíndice 3N, un personal cualificado y sobre todo, una pasión superíndice 3N por el servicio al cliente. Además de ese, Ande y Kerem tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N medio urtica y con las expectativas del público. Todo el mundo estará pendiente de su restaurante y cualquier error o fallo será amplificado por los medios de comunicación superíndice 3N. Pero a pesar de todos estos desafíos, estoy convencida de que Ande y Kerem tienen todo lo necesario para triunfar en el mundo de la restauración superíndice 3N. Son personas inteligentes, ambiciosas y trabajadoras.
Y lo Moon es importante cuentan con el apoyo incondicional de sus fans. Para terminar, quiero compartir con vosotros una teoría que he estado elaborando en mi cabeza. Creo que Andy y Kerem podrán estar utilizando este rumor del restaurante como una estrategia de *marketing* para promocionar un nuevo proyecto que tienen entre manos. Quizás estén planeando lanzar una línea de productos gastronómicos superíndice 3 micos, o escribir un libro de recetas, o incluso protagonizar un programa de televisión superíndice 3N sobre cocina. Las posibilidades son infinitas. En cualquier caso, estoy segura de que Andy y Kerem tienen algo grande preparado para nosotros. Y estoy deseando descubrir de qué copyright se trata. Y ahora mis queridos chismosos, me despido por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de chismecito jugoso. No olvidéis dejarme vuestros comentarios y compartir vuestras teorías. Os quiero un montón superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recordad, manteneos sintonizados, porque siempre tengo algo nuevo que contaros.